Muy buenas tardes, mi nombre es Rachel Elizabeth Grande Guillén y yo les voy a platicar un poco sobre mi ensayo. El ensayo es sobre el proceso judicial, convencimiento, persuasión y argumentación, teoría del caso y técnicas de interrogatorio. Me disculparán un poco mi voz, pero ando un poco mala de salud, pero espero que este video sea de su agrado. En términos generales, en el ámbito del derecho, las técnicas de persuasión y el análisis lógicos y las habilidades de interrogatorio son fundamentales para la eficiencia de cualquier abogado dentro de un proceso judicial. Las estrategias utilizadas por los abogados para influir en las decisiones del juez o jurado o tribunal sobre un caso sólido son claves para alcanzar una resolución favorable. Este ensayo analizará las diferencias entre conceptos cruciales como convencimiento, persuasión, afirmación, argumentación y la importancia de la teoría del caso, así como los métodos de interrogatorio, etcétera, esenciales dentro del proceso o dentro de un juicio al llevar a cabo una audiencia. Tenemos como primer punto la diferencia entre convencimiento y persuasión. Cuando hablamos de convencimiento, yo he establecido en mi ensayo, hablamos sobre ese momento en el que yo tengo la razón y, valga la redundancia, quiero convencer al juez de que así es y por esto es y así tiene que ser. Cuando hablamos de convencimiento dentro de un proceso judicial, hablamos cuando el abogado dentro de un proceso tiene la razón y trata de velar para que el juez sepa que él tiene la razón. Y cuando hablamos de persuasión, hablamos más de métodos por un tanto más psicológicos, en el sentido de que nosotros o los abogados se van por guiar la mentalidad del juez, es decir, que el juez no vea este detalle o que el juez no vea esto o no vea que omitimos esto. Cuando hablamos de persuasión, hablamos un poco más de manipulación dentro del proceso. Después tenemos la diferencia entre afirmación y argumentación dentro del proceso. Cuando hablamos de afirmación, es siempre la declaración de un hecho o posición, pudiendo así las partes hacer afirmaciones dentro del proceso, pero las cuales deben ser debidamente fundamentadas. No es solo yo vi esto o creo que es así, no, tiene que ir su debida fundamentación. Y cuando hablamos de una afirmación, no solo puede ser por un creer, sino que tiene que haber un argumento, un fundamento que nosotros nos diga que podemos afirmar esa suposición. Y cuando hablamos de un fundamento o una argumentación, esto va más allá de una argumentación. Las fundamentaciones deben dentro de un proceso incluir una interpretación profunda y legal. O sea, no es solo porque a mí me dijeron o porque a ti te dijeron, no. Tiene que llevar debidamente su fase legal. ¿Qué es la teoría del proceso y cuál es su estructura? Cuando hablamos de la teoría del proceso,
entendemos que es un marco del derecho de la teoría del caso, cuando hablamos de la teoría del caso, es un marco del derecho que tiene un papel muy fundamental para poder construir un argumento muy sólido, ya que esa es la estructura narrativa de un abogado, o el cual un abogado debe seguir para presentar y argumentar de debida forma su caso presente al tribunal. La estructura de la teoría del caso entendemos que es el marco fáctico, el marco jurídico y el marco probatorio. ¿Por qué es importante esto? Es de suma importancia, ya que esto nos permite nosotros tener como el control de lo que estamos diciendo, saber de lo que se está hablando o lo que se está exponiendo dentro de nuestro proceso. De ahí tenemos el interrogatorio directo. Es el primer interrogatorio que se realiza a un testigo por parte que lo ha presentado. De ahí tenemos el contrainterrogatorio. Es el interrogatorio que realiza la parte contraria al testigo que nosotros hemos interrogado. De ahí tenemos el redirecto. El redirecto es el segundo interrogatorio que se realiza la parte que presentó al testigo. Y de ahí tenemos recontrainterrogatorio, que es el interrogatorio que realiza la parte contraria después del redirecto. ¿Y cuál es la finalidad de estos interrogatorios? La finalidad de cada uno de estos interrogatorios es fundamental para la dinámica del juicio, ya que cada uno cumple con un rol específico en el proceso de verificación, cuestionamiento y clasificación de los testigos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y feliz tarde.